Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Para mí es un gran gozo saludarles nuevamente en este nuevo año y poder compartir con ustedes las cosas lindas y maravillosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y esto que ha sido, organizando esta enseñanza, ha sido de gran bendición para mí. Asimismo, he pedido a Dios que sea de bendición para cada uno de ustedes. Quiero compartir con ustedes en primer libro de Reyes, capítulo 16, del versículo 29 al 34. Vamos a seguir más adelante en otra lectura, pero vamos a leer esto primeramente. Dice, reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su hijo primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, vemos acá que está hablando de un rey que estuvo gobernando el pueblo de Dios llamado Acab. Pero me llama mucho la atención de este rey que reinó sobre Israel, todo lo que él no habla de algo bueno que hubiese hecho en relación para con el pueblo y exactamente para con Dios, porque si tenía su corazón bueno para con Dios, recto, tenía un corazón bueno para con el pueblo, y no fue así. Y dice que él se dejó llevar por los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue dado a la idolatría, y siguió él ese mismo camino. Y la Biblia dice que un pecado añade otro pecado, y dice, aparte de eso, de ese pecado de idolatría, que tomó por mujer a Jezabel, peor, que la palabra siempre está hablando de saber con quién se va a unir la persona, porque esto es fundamental dentro de alguien para su vida, con quién es que se va a unir. Y se unió a Jezabel, que era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, pueblo enemigo del pueblo de Dios, y que fueron muy dados a la idolatría, a las costumbres paganas. Y dice que los que sirvió a Baal y lo adoró, le hizo altar en el templo a este dios pagano que el pueblo de Israel no conocía, porque el pueblo de Israel conocía era Jehová de los ejércitos, y este cambió su corazón y dejó a Dios, influyó para que el pueblo hiciese lo mismo, porque el pueblo ya no sabía realmente si era Jehová el Dios de ellos o era Baal, y trajo esta terrible desgracia, porque el alejarse de Dios es la desgracia. La palabra dice
que el buscar a Dios dice que es para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos y a las otras generaciones, para que nos vaya bien. Y Él hizo todo esto y trajo desgracia para Él y para el pueblo de Dios. Ahora vamos a leer nosotros aquí el capítulo. Esa es la situación que se encontraba realmente este rey y lo que había, cómo había mal conducido al pueblo de Dios. Ahora vamos a leer el capítulo 17 del 1 al 7. Dice, Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vino junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, aquí, en este capítulo 17, después de que vimos en el capítulo 16, la condición espiritual tan terrible que se encontraba este rey, todos los pecados que había hecho y cómo había conducido al pueblo a este mismo pecado. Pero el Señor tiene su remanente. En medio de cualquier situación, el Señor siempre tiene su remanente, siempre tiene sus profetas, siempre tiene. Y el Señor levanta en medio de la situación quien se levante a hablar su palabra. Y dice que Elías predice la sequía. Y me llama la atención que dice aquí en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, iré por allá, cuyo nombre significa, el nombre de Elías significa Dios, Jehová es mi Dios. Dice él, era de los moradores de Galat, hijo de Cat, pero me llama la atención lo que dice aquí. Vive Jehová, Dios de Israel. Entonces, él está mostrando y está diciendo ahí que no es Baal, sino que Jehová es el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no sabía quién realmente era el Dios en Israel. Y a la parte de Baal le atribuían la parte climática, que si llovía era porque Baal lo quería así, y si no llovía era porque Baal no lo quería así. Y aquí tiene que demostrarse quién realmente es el Dios, el creador de todo y el Señor para siempre. Y dice, vive Jehová, Dios de Israel. Y me llama la atención lo que dice, en cuya presencia estoy. Él no está hablando de en la que yo estuve o estaré. Él está hablando en cuya presencia estoy. O sea, está hablando del presente. Está hablando de una relación con Dios en ese momento. Muchas veces nosotros nos convertimos en los hermanitos Abba. Cuando yo oraba, cuando yo ayunaba, cuando yo me congregaba, cuando yo diezmaba. Esos son los hermanitos Abba. No. Y no está hablando más adelante, yo después voy, yo después me congrego,
yo después me consagro. No está hablando de alguien así. Está hablando de que en el presente está diciendo, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces, es el que yo tenga que tener en cuenta mi relación al día de hoy. ¿Qué fecha estamos? En esa fecha, ¿cómo está realmente mi relación con Dios? Entonces, esta determinación de Él, que está hablando en cuya presencia estoy, es la que va a venir en bendición para las otras cosas que vamos a leer, mis hermanos. Y dice, con esa autoridad de lo que él está hablando, que vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, comienza él a hablar, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, dice, sino por mi palabra. Entonces, fueron alrededor de 3 años y medio, porque como se suponía que era Baal el que dominaba eso, dice, no, por la palabra de lo que Dios estaba respaldando, la palabra dice, no va a haber lluvia en 3 años y medio. Y así va a ser. Y luego, en el versículo 2 vemos que dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querín que está frente al Jordán. Aquí de esa seguridad en el versículo 1 y esa autoridad con lo que él está hablando. ¿Por qué? Porque estaba consciente de su relación que él tenía con Dios, no una relación pasada o una relación futura, sino una relación presente. Y dice aquí que vino palabra después de eso, y vino palabra de Dios diciéndole, apártate, apártate. Y le dio las instrucciones de lo que tenía que él hacer. Y escóndete en el arroyo. Dios muchas veces nos da una instrucción, haz esto, esto y esto y esto. No lo que otra nos venga a decir o mi parecer, sino las instrucciones, las directrices de Dios son las que nos llevan realmente a nosotros a las cosas seguras. Y le dice el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, él siguió estas instrucciones de Dios. Se fue para el lugar que Dios le dijo que se fuera, que estuviera allí escondidito. Y Dios le está diciendo que bebería de un arroyo y él ha mandado a los cuervos, imagínese usted, que le dieran allí de comer. Y dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vino junto al arroyo de Querín, que estaba frente al Jordán. Hizo conforme a la palabra de Jehová, no a su parecer, ni se dejó influenciar. Hay que seguir las directrices de Dios. Y dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, lo que el Señor le había dicho, que tomaría agua de un arroyo, el arroyo de Querín, y que él mandaría a los cuervos a que le llevaran pan y carne. Eso que Dios les estaba diciendo de esa promesa se está viendo cumplida ahí en el versículo 6. Porque el Señor es maravilloso para nuestras vidas, mis hermanos. Y déjeme decirle que el seguir las instrucciones obedientemente de lo que Dios nos da es lo que va a traer puertas abiertas a nuestra vida. Y dice que pasa, el versículo 7, que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, como él ya había dicho que no iba a llover, pasado algunos días no se refiere a 10, 15 días, no, pasado un tiempo largo, puede ser de unos años, de lo que había dicho, se secó el arroyo. Y vemos que, bueno, y entonces, ¿qué pasó si el Señor me dijo que estuviera aquí
¿Y qué pasó? Y ahora se secó el arroyo y miro para el cielo y ni un cuervito que venga para traerme nada. Déjeme decirle que cuando nos estamos acomodando mucho a algo, el Señor dice, no, no te acomodes ya mucho, que este no va a ser la parte final. Yo tengo otros planes maravillosos. Tengo muchas cosas más que necesito llevarte. Así que cuando se esté secando, que el arroyo se seque y ya los cuervos y las cosas, la provisión no esté, no se entristezca, alégrese, porque quiere decir que Dios lo está promoviendo para otro cargo más importante. Para los planes de Dios lo tiene usted incluido ahí para llevarlo a otras cosas maravillosas, mis hermanos. Y vamos ahora a leer del capítulo 17, el versículo 8 al 24. Elías y la viuda de Serepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Después harás para ti y para tu hijo. Entonces Jehová Dios de Israel, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios, aún a la viuda cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad
en tu boca. Bueno, acá ahora vemos que después de que Elías predice la sequía, de que el Señor le da unas indicaciones que se vaya cerca al arroyo de Querín, comienza el Señor a dar nuevas instrucciones en el versículo 8. El Señor nunca nos va a dejar sin instrucciones, mis hermanos. Siempre van a estar sus directrices en nuestras vidas para cada situación que nosotros estemos viviendo. Y dice, como ya estaba en el versículo 7, ¿qué se hace si el arroyo se secó y ya los cuervos no se acercan? Entonces dice aquí el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo el Señor ha dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense usted. Entonces dice que él se levantó y fue el versículo 10 que él se levantó y obedeció. ¿Qué es la parte clave ahí? Que él obedece, no se pone a cuestionar, ni nada, él obedece. Entonces, esta parte, la bendición está en esa parte de obediencia. Pero me llama a mí la atención lo que pasa, que cuando él llega a las puertas, ve una mujer, ya el Señor le había dicho que había una viuda ya, que el Señor había dado orden a la viuda de que lo sustentara. Y dice que él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que él beba. Entonces, se ve en el versículo 11, dice, y yendo ella para traérsela. Entonces, dicen por ahí que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Cuando él le dice que le dé un vaso de agua, ella no tiene problema. Ella va a traerle una vasija con agua y un vaso para que la beba más cómodo. Pero me llama la atención lo que dice, y yendo ella para traerle el agua, para traerla, que era el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Oiga, pero esto sí está bien, bien fuerte. El vasito del agua, bueno, vaya y pase, pero que venga allá a pedir comidita, ya eso es otra cosa. Un bocado de pan en tu mano. Y dice el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía los leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire usted en este versículo 12, qué mentalidad tan terrible en esta mujer. Y lo más terrible es que es la misma mentalidad que podemos nosotros estar manejando. Ella ya está hablando de la fatalidad. No, es que solamente lo que hay es un puñado de harina y un poquito de aceite. Y voy a preparar lo que salga, la arepita que salga de ahí. No es que no hay ni queso para rallarle. No hay ni queso para rallarle. Y eso es lo que vamos a comer. Y después de ahí encerrarnos a morir. O sea, siempre estamos hablando en la fatalidad. Tenemos un familiar, nosotros hospitalizados. ¡No! ¡Ya se va a morir! ¿Ya? Que cualquier cosa, ¡ya me van a echar el trabajo! O sea, una cantidad de cosas que estamos llamando nosotros mismos la fatalidad para las cosas. Cualquier cosa, no, que me salió un grano, eso es cáncer. O sea, estamos nosotros, al igual que esta mujer, llamando a la fatalidad y viendo todo en fatalidad. Entonces, aquí me llama la atención
Los pensamientos de ella era el acabose. Dice que nos dejemos morir, que ya eso es lo último. Y eso muchas veces está en nuestra vida. Todo es para la desgracia y esto me va a ir mal y si cojo para acá me va a ir peor. Que todo en nuestra vida muchas veces nosotros lo manejamos de esa manera. Y el Señor nos está mostrando que va a demostrarnos siempre, nos ha demostrado y nos seguirá demostrando que con Él las cosas son muy diferentes, que con Él vivimos una vida muy especial. Y dice aquí, de esa fatalidad que está hablando ella de esa manera, eran los planes, pero los planes de Dios para nuestra vida son superiores. Los planes de Dios no son de muerte, los planes de Dios son de vida y vida en abundancia, que está diciendo una calidad de vida diferente yo te voy a dar. Y dice aquí el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. Y recuerden que la palabra no temas está 365 veces en la palabra de Dios. O sea, para cada día del año, Dios nos está diciendo, no temas. ¿Y a qué es lo que nosotros tememos? A todo. A quedarnos sin empleo. Le tememos a que el esposo o la esposa me dejen, a que los hijos se mueran, a que me dé una enfermedad, a que me quede sin un peso. ¿A qué es lo que no le tenemos más? A una gran cantidad de cosas. Y el Señor quiere confrontarnos con las cosas para que temores en nuestra vida se vayan. Toda esta situación, déjeme decirle, que está pasando, el Señor nos está dando un cara a cara para que muchos temores en nuestra vida seamos sanos. Durante este tiempo, seamos sanos de temores, de cualquier que sea el temor. Y Elías le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, de que preparara eso, se lo comiera ella y el hijo. Pero dice, ves y haz como has dicho. Pero me gusta lo que dice, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida. Y me llama la atención lo que dice, debajo de la ceniza, le da estas indicaciones de cómo es que lo quiere. Y tráemelo. Y después hará para ti y para tu hijo. Mis hermanos, déjenme decirle una cosita. Esta situación, esta mujer lo que dijo, nosotros poniéndonos, vamos a pensar, ¿qué habríamos dicho? Más bien, ¿qué no le habríamos dicho al siervo del Señor? Míralo, tan conchudo, tan avivado, tan avispado, ¿ya? Y me llama la atención y dice, sí, pero haz, como has dicho, pero hazme primero a mí. Aquí el Señor estaba probando la fe de esta mujer y estaba probando la economía de esta mujer, la alacena, imagínese usted, y lo que ella se suponía ella que era su último bocado de comida que iba a comer ella y su hijo. Y me llama la atención del siervo del Señor que le dice, pero me la preparas así en cenicita, la volteas prácticamente estando en las y tráemela así bien asadita, término medio, así bien chéverita, ¿ya? Después hará, dice, primero a mí, porque el Señor está en la boca del profeta de Dios, respaldando cada una de las palabras. Y el Señor está probando en esta mujer su fe, si cree. ¿Crees? Si crees, la palabra del Señor dice que a la medida de nuestra fe será hecho. Porque Jehová, el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces dice aquí las instrucciones. Él recibió instrucciones de Dios, haz esto, vete para aquí, hasta aquí, vete a tal parte que yo ya tengo ahí organizado una viuda que te va a recibir y te va a sostener. Y dice aquí en el versículo 14 que
la palabra que Dios estaba dando. Pero en el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él, ella y su casa muchos días. En el versículo 15, ella está obedeciendo. Alguien como el profeta de Dios, sometido a Dios y siguiendo las directrices de Dios, esta mujer se somete al profeta de Dios y sigue también las directrices que está el profeta de Dios diciendo. ¿Y qué profeta es este? No es cualquiera. Es uno que dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ese es el hombre de Dios. Esa es la mujer de Dios que se levanta en medio de esta situación, de esta pandemia, y dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y se mantiene firme. Ojalá no haya nada en su alacena. Ojalá no haya dinero en un peso en el banco. Ojalá haya los compromisos que haya. Está consciente de quién es su Dios y dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amén. Y dice aquí que ella hizo y comió el siervo de Dios que le llevó primero, porque acuérdense que primero es el Señor por encima de los hijos. Ay, tal vez por encima de mi parte te la daría, pero la de mi hijo no, por encima del que sea, porque la palabra es clara y en estos tiempos se nos ha olvidado que dice que debemos amar a Jehová, nuestro Dios, por encima de todo y de todos. Por encima de los hijos, que se le dice que es lo que más se quiere, por encima de ellos. Y por encima de nosotros mismos, amar al Señor. Entonces dice aquí el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El Señor respaldando la palabra que había salido por la boca del siervo del Señor. Y dice aquí el versículo 17, todo aquí está muy bonito, mi hermana, hasta el 17, está bien lindo, que el Señor lo envió, se siguieron las directrices, la situación que había, que ella la veía la situación negra, no era ni gris sino negra, que comer el último bocado de comida, ella y su hijo, y que se morían. Todo eso está, dicen que comieron por muchos días, todo eso está arreglado. El que no le gusten los problemas, déjenme decirles, y situaciones difíciles, déjenme decirles que esto reposamos de una situación que hayamos pasado y vendrá otra, mi hermano, de otra manera. Pero así tiene que ser, porque el oro tiene que ser probado vez tras vez para que salga la escoria y quede el oro más brillante. Y dice el Señor que también Él se va a sentar a afinarnos a nosotros como a la plata. Que no ve que la plata se le echa el brillemetal, y después hay que echarle más y hay que echarle más y más para que brille más. Entonces, así mismo tiene que ser el que crea que llegó al Señor y se acabaron todos los problemas, déjeme decirle que no. Situación tras situación. La palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero dice, de todas ellas le librará el Señor. Entonces, no hay por qué tener miedo a que viene una situación que pasó, que después vendrá otra. Así son las olas. Viene una para la embarcación, pasa esa ola y viene otra ola más grande, pero no importa. Si la embarcación está Jesús, todo está bien, no vamos a zozobrar. Y después de esto, dice aquí en el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. La señora de la casa se le enfermó el hijo. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades
y para hacer morir a mi hijo. Ella comenzó, ay, el Señor me está sacando todos los pecados, todas las situaciones. Y en pocas palabras, el siervo del Señor hubiese estado en la casa de ella, entonces no había sido para bendición. Se le había olvidado la bendición que había sido con lo de la comida, sino que ahora lo toma ella es como la desgracia total, que no le era de bendición el tener el siervo del Señor ahí. Y fíjese usted que el Señor, en su infinita misericordia, mire lo que dice aquí el 19. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Vea usted, el pobre también estaba confundido una parte ahí. Y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, o sea, del siervo del Señor, ese siervo que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. El Señor escuchando. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando nosotros nos paramos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, vemos nosotros un final dichoso, mis hermanos. Y dice que oró por este niño, le pidió a Dios que el alma volviera al niño, y así fue. Y lo entregó a la mamá, y la mamá alabó y glorificó al Señor, y de qué manera tan maravillosa. Entonces, algo que me llama la atención es que en Mateo 6:33 está hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos van a ser añadidas. En Mateo 10:41 al 42 está hablando de que el favor que le haga al profeta, favor de profeta, recibirá. Y el Señor nos está hablando que en su palabra, lo que ha dicho, Él se sostiene. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros en su palabra? Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Él nos ha dicho que estamos esculpidos en la palma de su mano. Nos está diciendo que el que conspirare contra nosotros lo hará sin su aprobación. Nos está diciendo que nos ha puesto por cabeza y no por cola, que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Él nos está diciendo a nosotros que los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Nos ha dicho que viene por nosotros, que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que Él fue a preparar moradas para cada uno de nosotros. Nos está diciendo que Él prepara mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él nos está diciendo que bendecirá la obra de nuestras manos. Él nos está hablando que Él es quien nos consuela. Él nos está hablando que Él es ese pastor para nosotros. Y esas palabras, como aquel siervo de Dios que siguió la palabra de Dios, aquella mujer que no era del pueblo de Dios, que era gentil, creyó, o sea que Dios está honrando es la fe del que sea, pero la fe, Él está honrando la fe. Y ese mismo que honró la fe de esa mujer, es el mismo que honra nuestra fe también, mis hermanos,
si le estamos creyendo la palabra de Dios, si estamos obedeciendo, si estamos siguiendo. Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo. Su palabra dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para bendeciros? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Sí, se olvida. ¿Cuántas mamás no tienen un bebé y lo abandonan de una vez? Dice, pero yo nunca me olvidaré. Está hablando de que nunca nos va a abandonar. Y en este tiempo de crisis y de situación, como estaba viviendo allá esta viuda, y el Señor le sustentó. Y el Señor en sus palabras en Lucas 4, 25 y 26 hace mención de este caso. Dice, muchas viudas había, pero solo le llegó esa bendición, fue a una. Usted tiene la bendición de Dios en su vida. Usted puede estar rodeado, usted va a hacer comparación con los otros que lo rodean, pero usted tiene la bendición de Dios encima, mi hermano. La bendición de Dios reposa sobre la vida de todo aquel que sigue las directrices del Señor, de todo aquel que obedece al Señor. Sobre esos reposa esta bendición. Entonces, no temamos. Recordemos ser como lo que dijo el siervo del Señor. También él es mencionado en Santiago. Él es mencionado ahí en el libro de Santiago 5:17. Esta fe de este hombre de Dios. Y este hombre lo que decía era una sola cosa. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es lo mismo para nuestra vida, es lo que vivimos ahora y en este momento, renovando nosotros nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Mis hermanos y hermanas, Dios le bendiga y que cada uno pueda decir en momentos, en situaciones difíciles, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dios me le bendiga grandemente.